Los murciélagos de Indonesia. Los más grandes del mundo llegan a alcanzar el medio metro desde el morro a la cola, y tienen una envergadura con las alas desplegadas que llega a 1,9 metros. Afortunadamente, estos monstruos voladores solo se alimentan de frutos. Dos investigadores israelíes han descubierto que los excrementos de los caracoles de la especie Euchondrus albulus, de hábitos nocturnos y que se alimentan de líquenes, sus excrementos son unos potentes fertilizantes del desierto. La hiena manchada, para demostrar a sus compañeros que la presa que está dejando en los huesos le pertenece en exclusiva, coloca montoncitos de heces a su alrededor, y así que los demás sepan que es de su propiedad. Algunas moscas, como la llamada verde metálica, son capaces de medir la velocidad del viento con sus antenas. Si la velocidad supera los 2,5 metros por segundo, la mosca se mantiene en tierra, ya que si despegara en estas condiciones climatológicas sería arrastrada por el viento. Las pardelas colicortas Puffinus tenuirostris, aves marinas parecidas a las gaviotas, realizan un viaje migratorio de 35.000 kilómetros. El lagarto de la especie Varanus salvadori, que habita en Nueva Guinea, y es el más grande del mundo, alcanza los 5 metros de longitud. Tal es la agudeza visual del león, que consigue percibir a sus presas hasta una distancia de 1,5 kilómetros. Pero el récord lo ostenta el halcón, que es capaz de avistar un suculento manjar con la misma nitidez que un ser humano equipado con unos prismáticos de 9 aumentos. En 1874, tras la inauguración de la línea de ferrocarril Union Pacific, más de 5.000 cazadores de Kansas City se trasladaron a las grandes praderas para aniquilar bisontes. En el verano de 1874, más de 2.000 cazadores salían diariamente a dar caza a estos bóvidos en las proximidades del río Ricaree. La marca diaria de estos sanguinarios cazadores era de 60 bisontes por hombre, y unos 1.200 por temporada. A pesar de que no era aprovechable la carne ni la piel de estos animales, un equipo de 16 cazadores llegó a abatir 25.000 ejemplares en un año. Un animal increíble que sobrevive a las temperaturas más bajas del planeta. La salamandra siberiana Inovius kaiserlingi sobrevive a temperaturas inferiores a menos 35 grados Celsius. Alarma en el hogar. El gran problema de las molestas picaduras de las chinches. El problema es que cada chinche, habitante de las camas, puede originar por sí sola en 2 años 40.000 huespecillos indeseables. El prestigioso psicozoólogo vienés, K. E. Schneider cita en una de sus obras la asombrosa facultad de hablar de un perro de las cercanías de Zeitz, al que su amo le había enseñado a decir su nombre, Aniel, y además las palabras sí, no, hueso, cerveza y silencio. Lo que hace la naturaleza si se lo permites. En el año 1879, las termitas se comieron por completo un barco de guerra amarrado en el puerto de El Ferrol. Esto confirma lo devoradoras que son. En 100 litros de agua de mar habitan 77 millones de microorganismos vegetales, 1.600.000 protozoos y 17.000 seres fluctuantes, como peces, algas superiores, medusas, pólipos, corales. En 1861, un barco francés rescató de las aguas de Tenerife un trozo de pulpo gigantesco. Según calcularon los expertos, el animal entero debía medir más de 6 metros y pesar 2 toneladas. Mucho antes de que se produjera la gran erupción volcánica de 1902 en la isla Martinica, todos los animales huyeron despavoridos hacia las playas. Muchos, como alocados, se precipitaron al agua. Unas horas más tarde, la lava volcánica arrasó la ciudad de Saint-Pierre y se cobró cerca de 30.000 víctimas. Algunos rotíferos, unos seres microscópicos, son capaces de permanecer aparentemente muertos durante años. En una ocasión se llegó a esperar 22 años para ponerlos en una gota de agua. Casi instantáneamente el animalito chupó ansiosamente el líquido, se infló y comenzó a nadar como si nada hubiera ocurrido. El cangrejo gigante de la especie Macrocheira caemaferi, que habita en las profundidades de los mares de Japón, es tan grande que puede dar con sus largas patas pasos de hasta 3 metros. En el mar de Benda, en el sudeste del archipiélago asiático, los pescadores emplean como cebo infalible el órgano fosforescente que cortan a un pez llamado Anomalops, ya que el apéndice sigue iluminado unas horas después de haberse arrancado. Hay en Edimburgo un monumento dedicado a un perro llamado Bobby, tan fiel a su amo. Un pastor, llamado el viejo Jock. Que a su muerte el perro permaneció junto a su tumba durante 14 años hasta su muerte. Quienes visitaban el cementerio jamás vieron al animal alejarse de la sepultura. Aunque sus ojos relucen en las tinieblas, los gatos no pueden ver en la oscuridad. El brillo se debe a que reflejan la escasísima luz ambiental por medio de una membrana llamado tapetum lucidum.
También tienen un campo de visión mucho más amplia que las personas, y son muy sensibles a la luz ultravioleta, lo que les permite distinguir cosas que un hombre jamás vería. Durante el día, los gatos ven mucho peor que nosotros. El pez abisal Chauliodus, que vive a una profundidad de 2.200 metros, tiene en el interior de la boca una especie de letrero luminoso con 350 puntos de luz, con los que atrae a sus presas. En un gran lago de Bélgica se vio una bandada de libélulas que abarcaba una extensión de 170 kilómetros cuadrados. A su paso por Amberes, la nube de insectos interrumpió el tráfico durante horas. Los erizos, esos animales llenos de púas venenosas que viven pegados al suelo del mar, se dice que ven todo de color amarillo. El candirú, un pez de unos 6 centímetros de longitud que vive en los ríos de Sudamérica, es el único parásito vertebrado del hombre. Se introduce por los orificios naturales de los bañistas y una vez dentro, se engancha al organismo con unas púas que le salen de la piel, produciendo tremendos dolores en las personas afectadas. Olvido. Un tipo va al doctor y le dice: doctor, ¿qué tendré? No puedo recordar nada. El doctor le dice: vaya, ¿y desde cuándo tiene usted este problema? El tipo se queda viendo al doctor y le responde: ¿qué problema? Gusto al dulce. Esta es una práctica de los aborígenes de Australia, es que excavan los nidos de las hormigas de la miel y se comen a los insectos por su rico sabor. En 1908 el gobierno de Filipinas declaró la guerra al consumo de opio, muy extendido entonces en el archipiélago. Incluso ofreció tratamiento gratuito a quienes quisieran desintoxicarse. Los resultados no fueron muy brillantes: de 13.000 opiómanos entrevistados, solo 10 accedieron a ser curados. Complejos. Va un tipo a consulta con el psiquiatra y le dice: doctor, quíteme este complejo que tengo. Le contesta el doctor: dígame cuál es, pues creo que soy muy feo. Ayúdeme, doctor. El doctor lo observa y le dice: pues el complejo se lo puedo quitar, pero lo feo no. Filosofía griega. Aristóteles afirmó que los objetos se aceleran al caer, porque se vuelven más jubilosos al aproximarse a la Tierra según su interpretación de las cosas. Durante mucho tiempo se creía que las mujeres de raza blanca casadas con hombres blancos podían tener hijos negros o mulatos. De esta forma muchos hombres fueron engañados por sus compañeras, las cuales alegaban que alguno de sus antepasados podía haber sido negro. Totalmente imposible. Animales cíclopes. El Caballero de Lamarck, 1744 a 1829, apasionado por los temas de la evolución de los seres vivos, llegó a afirmar que si se sacase un ojo a los recién nacidos y se les dejara reproducirse entre ellos, al cabo del tiempo se lograría obtener una raza con un solo ojo. Esta idea le llevó a efectuar cientos de experimentos con ratas, pero lógicamente jamás logró crear un cíclope roedor. Cuando la ciencia se equivocó. La Academia de Ciencias francesa declaró categóricamente en el siglo XIX que los meteoros son pura fantasía. Incluso el naturalista francés Cuvier, fundador de la anatomía comparada, no tuvo reparos en afirmar: las piedras no pueden caer del cielo, porque en el cielo no hay piedras. El tranquilizante Valium y el Tagamet y un antiúlceras son los fármacos más recetados en el mundo. ¿Lo puedes creer que sean los más vendidos? El peor olor del mundo. Si usted huele el compuesto buril seleno mercaptán, seguramente no lo olvidará nunca. Su aroma recuerda a un cóctel de huevo podrido, ajo, cebolla, gas de cloaca y col descompuesta, y está considerado como el más penetrante que existe. Increíbles extremos. La temperatura en la superficie de Plutón es de menos 220 grados, mientras que en la de Venus supera los 460 grados, Neptuno ronda los menos 218. Cosas microscópicas. De todos los termómetros que existen hay algunos que son los más precisos y son capaces de tomarle la temperatura a cosas tan pequeñas, pero tan pequeñas que una de estas sería una célula. Las huellas más antiguas que se conocen del primer antepasado del hombre, el Australopithecus afarensis, fueron descubiertas en la Etoli, Tanzania, en el transcurso de un partido de fútbol con una boñiga de vaca. Uno de los antropólogos cayó rodando por un terraplén y se topó de narices con la prueba de que hace 4 millones de años el hombre andaba erguido. Destrucción total. Si en el espacio una piedra del tamaño de un guisante, que se moviera a 5 kilómetros por segundo, podría hacer añicos a un satélite artificial, de las dimensiones de Hiparcos, que pesa 1055 kilos. Las plantas femeninas.
En el reino vegetal, se puede decir con toda seguridad que las plantas femeninas son el sexo débil, debido al esfuerzo que realizan para dar frutos, suelen desarrollarse menos, florecen con menor frecuencia y tienen una vida más corta que las masculinas. Récord increíble. La temperatura más alta alcanzada en la Tierra fue obtenida en un reactor soviético, que alcanzó los 3.000 millones grados centígrados. Bien profunda. Las raíces de algunos árboles están bien agarradas en la tierra, pero la que se lleva el premio es la higuera. Se ha encontrado que llegan a profundizar en la tierra más de 125 metros. La medida del rayo. En una tormenta eléctrica se ha medido el ancho de un rayo que serpentea en el cielo, que tan solo es de 1,28 centímetros, rodeado por una corona luminosa de hasta 6 centímetros. Olorosos. En cada paso que damos, cada cosa que tocamos, donde hayamos estado, imprimimos en las cosas miles de millones de moléculas olorosas de ácido butírico, que pueden ser rastreadas fácilmente por un perro. Enorme tamaño. Algunos icebergs son pequeños y medianos, pero también hay algunos de enorme tamaño, que superan en superficie a ciudades del mundo, como por ejemplo, Tokio, 2.194 kilómetros cuadrados, Nueva York, 783 kilómetros cuadrados, París, 105 kilómetros cuadrados, Madrid, 604 kilómetros cuadrados. Calculando según sus dimensiones en el sistema solar, cuánto hay de diferencia en el peso de la Luna en relación al planeta Tierra y el Sol, pues la Luna pesa 80 veces menos que la Tierra 100 veces más pesada que la Luna, y el Sol 330.000 veces más pesado que la Tierra. Géiseres gigantes. En el verano de 1989, la sonda espacial Voyager descubrió en Tritón, uno de los satélites de Neptuno, erupciones tipo géiser de 8 kilómetros de altura y centenares de metros de diámetro, los más grandes que se conocen. El interferón. El precio de 1 gramo de interferón, una sustancia biológica que se utiliza para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, sobrepasa aproximadamente $50.000. Se encuentra entre los más caros y difíciles de conseguir. El Polo Sur. Se conoce que hace 250 millones de años, el Polo Sur, según algunos estudios, estaba situado en el lugar que ahora ocupa el desierto del Sáhara. La flor de azafrán. Para obtener un solo kilo de azafrán, hay que recoger 1 millón de flores de esta especie. Tiene un origen mitológico. Cuenta una leyenda griega que la flor nació de la sangre de Crocos, un amigo del dios Hermes, a quien éste hirió por accidente. Pequeñas lunas. En torno a la Tierra giran alrededor de 70.000 fragmentos desprendidos de diversos cuerpos celestes de gran tamaño, según la Agencia Espacial Europea. Un gran ordenador. Se dice que si hubiera un ordenador con la misma capacidad de memoria de nuestro cerebro, sería tan grande que cubriría toda la península ibérica.